Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. No saben qué gusto me da recibir en esta cabina y de verdad, qué gusto ya conocerte personalmente, querido doctor Eduardo Calixto, médico cirujano, doctor en neurociencias, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, con ahora ya tu libro, porque antes era el otro que ahorita nos vas a comentar, querido Eduardo. Este ya es El lado B de las emociones. Así es. Es que ya te veo en todos lados a ti, querido Eduardo, ya estás muy famoso. Muchas gracias, es un privilegio y un honor estar contigo. El privilegio es mío y bueno, tenerte aquí en cabina, que ya estamos recibiendo a nuestros invitados aquí porque ya necesitamos esta cercanía. Sí. Pero era por protección de ustedes. Claro que sí, no, un privilegio. Cuéntame, sí. Es que nos estabas diciendo cómo entender a veces el cerebro del hombre y la mujer, qué pasa en estas conexiones nerviosas con estos neurotransmisores, la química del cerebro. Sí. Y ahora nos toca el lado B de las emociones, Editorial Aguilar. Del mismo autor de El perfecto cerebro imperfecto, donde hacemos cosas que decimos, pero ¿por qué? Y luego nos arrepentimos. Está increíble. Del amor y desamor en el cerebro, donde platicamos 20 historias de amor y qué sucedió en el cerebro, y de Un clavado a tu cerebro. El lado B de las emociones es tratar de entender que de las emociones también tiene un espacio que a veces no le hacemos caso y que por ahí, por ejemplo, podemos entender para adaptarnos mejor. La gran mayoría de las veces, Ethel, cuando estamos llorando, te decimos, no llores. Pero ¿por qué no? Y luego también nos aplican el no te enojes. Espérame, pero y se te atraviesa más. Ajá, y entonces nos damos cuenta que es necesario hacerlo, pero también tiene una parte en donde llorar pues es maravilloso, liberamos endorfina, nos permite, claro, tranquilizarnos, pero también somos la única especie que detecta el llanto y saca una ganancia secundaria de eso. A ver. Entonces nos damos cuenta que si yo me pongo a llorar ahorita enfrente de ti, me vas a dar lastimita. Ajá, y entonces dices, ay, pobre. Ay, sí, pobrecito. Y entonces, aunque te haya rayado el coche, por ejemplo, en ese momento tú dices, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, estaba estresado. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que resolvemos y que cuando nos reímos y nos enojamos, nos damos cuenta que sí son necesarias. Yo digo abiertamente en el libro, no hay buenas ni malas emociones, son emociones. Pero si nosotros las cohibimos por momentos, eso puede influir negativamente en nuestra manera y en nuestra conducta. Sí. Cuando te reprimes al sacar una emoción, ¿no? Que dicen cuando el alma sufre, el cuerpo llora. También exactamente. Es otra... y llega un punto en donde yo lo digo abiertamente, no es malo que nos estresemos, querida Ethel, pero cuidado, porque si después de 90 minutos ya el estrés está sostenido, ahí nos empieza a cobrar una factura que es sobre la memoria a corto plazo. Entonces, ya entendí. Por ahí el ya asunto. Entendí. No, es que, a ver, hablamos de la intoxicación de estrés, que es la hormona del cortisol, la hormona del estrés. Una cosa es el estrés, el que nos sirve para correr, para actuar, adaptarte, ¿no? Sí. Pero cuando ya se vuelve crónico ya es un problema. Y tiempo promedio son 90 minutos. Entonces, si ya llegaste, ya estás aquí, ya, o sea, venías pero súper estresado y todo, y sigues con eso, y si no hubiera llegado, y si hubiera hecho aquello, y no, bueno, ¿qué hubiera pasado? Oye, ¿ya te diste cuenta que ya llegaste? ¿No te diste cuenta? Disfruta ahora este momento. Sí. En el libro tengo la manera de contar la historia, pero de una manera cotidiana. Entonces hay personas que llegan tarde a un sitio y se descompone el asunto porque no saben manejar el estrés. Y bueno, y paso del otro lado. El libro tiene dos partes, la parte A y la parte B. Hay una parte en donde cuento cómo enchilarnos con picante cambia la manera de enojarnos. Ay, a ver, cuéntame. El lado B de las emociones, ¿no? A ver, cuéntamela. Fíjate que te cuento. A mí me encanta enchilarme, tengo que decirlo, lo gozo. El picante en realidad es capsaicina. Capsaicina, sí. Que genera para el dolor. TRP, sí, se van sobre los receptores TRP1 y TRP2, TRP3. Y entonces, cuando el sistema nervioso central los detecta, genera dolor. Entonces, la manera como responde el cerebro, porque no puede sensibilizar el dolor, es generando liberación de endorfinas. Y entonces el cerebro con endorfinas discute menos o no discute. Porque lo disfrutamos. Por eso me gusta que me pique. ¿Y cómo ves que entonces, si vamos a discutir, oye, no, quiero hablar no, primero vamos a comer. Y veo durante los siguientes 5 minutos que ya empiezas tú así,
Y en ese momento te digo, sí, ¿de qué vamos a discutir, Ethel? Y en ese momento tú me dices, ¿De qué era? bueno, mira, vamos a discutir de esto, pero ya el nivel Baja. de enojo disminuye significativamente. Oye, me encanta. Sí. A ver, este es un tip. Sí, ¿verdad? Está buenísimo. Hay otro, que A también ver, ahí venga. viene. El cerebro, el sistema nervioso central, ubica mucho nuestras emociones a través de los ojos. Si yo te veo en los ojos, yo sé si tú te estás enojando, estás triste o me estás mintiendo. O Sí. sea, esa es mi interpretación. Sí, sí, sí. Mira, que de eso sea es muy diferente. A ver, Pero, ahorita que estás viendo. sí, ahorita te veo tus ojos y estás contenta, ¿no? Entonces, fíjate, el asunto es el siguiente, que la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta que cuando nos vemos al espejo, Sí. podemos sonreír, podemos vernos llorar, pero no vernos enojados. Nos distorsiona, nos genera una molestia. Por lo tanto, el comentario es, hay que poner un espejo atrás. Y entonces, quien va a discutir con nosotros debe de estar viéndonos y al mismo tiempo él se está viendo al espejo. O sea, quien está enojado que se vea al espejo. O quien, así, por ejemplo, al jefe, le ponemos un espejo atrás y viene a regañarnos. Y Entonces, no, pero es que mira, y en el momento en que tú detectas que él se ve. que estamos gesticulando y los cambios emotivos a través de los ojos y las comisuras palpebrales, Ajá. el fenómeno del enojo se disminuye significativamente. Por eso hay que tener un espejo en casa. Y la próxima vez que, no, vente, vámonos a discutir aquí. Aquí, ahora sí dime. Pero el espejo es para que el que está más enojado o nosotros... No, el que está más enojado se vea. Exacto. Y automáticamente disminuye O el nivel de nosotros, si discusión. estamos enojados, nos pongamos en el espejo para que le bajemos 3 rayitas. ¿Qué te parece? El lado B de las emociones. Me ¿no? encanta. A ver, querido Eduardo Calixto, voy a una pausa y regresamos porque aquí vamos a aprender mucho ustedes y nosotros. Quédese con nosotros, yo soy Ethel Soriano. Está usted aquí en Bien y Saludable. Regresamos. Estoy platicando con el doctor Eduardo Calixto acerca de El lado B de las emociones, su nuevo libro. Esto es Editorial Aguilar. Por favor, ahorita nos vas a decir dónde, si ya está en físico, va a ser el lanzamiento y la presentación. Está maravilloso. Pero, ¿cómo expresamos? O sea, ¿cuál es el otro lado? No nada más es el enojo, no nada más es lo que los ojos nos dicen, el miedo, lo del chile está buenísimo. Me encantó lo del espejo, que para ponerlo cuando alguien está muy enojado, ponerle un espejo, entonces le causa disconfort verse con cara de amargado. Por supuesto. Así. ¿No? Sí, y es rapidísimo. Ajá. Bueno, nosotros porque lo vemos y hasta ya conocemos la cara de alguien que está enojado y más cuando los conocemos y los hemos acompañado y también nos desensibilizamos, que es algo muy interesante. Desensibilizas al verse. Al ver, y en términos generales uno no se da cuenta que, por ejemplo, también lo cuento en el libro, no podemos ser felices para siempre. O sea, nos engañó esa historia de las películas, porque son cortitas las felicidades. Cuando contamos un chiste, nos reímos de algo, eso que nos hizo felices nos desensibiliza para volver a hacerlo en la misma magnitud, aunque no lo presentaran después. Okay. Quiere decir que, es que me hubiera encantado volver a las vacaciones aquellas cuando fui 8 años y vas de adulto y dices, pues sí es el mismo lugar y todo, pero ya no siento lo mismo, ¿no? ¿Por qué? El cerebro desensibiliza, no libera la misma cantidad de dopamina. Y no nos damos cuenta que conforme vamos avanzando de la vida, va disminuyendo nuestros niveles de dopamina en el cerebro. El neurotransmisor que nos da felicidad y nos pone felices, la dopamina, va disminuyendo. ¿Y qué hacemos tenemos que buscar nuevas experiencias? Por supuesto. Para hacer que se libere esta dopamina que nos da la felicidad. Estamos hablando de pura química cerebral. Y cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos vamos sensibilizando o desensibilizando. Exactamente. Entonces, el lado B de las emociones. Cuando teníamos 17 años, nos reíamos 300 veces al día. Nos hacía risa todo y lo festejábamos todo. Sí. Después de los 50 años nos reímos no más de 80 veces al día y volteas y dices, ¿pero por qué? Es una disminución natural que tiene el cerebro de dopamina. Entonces, reímos menos dopamina, nos enganchamos menos con muchas cosas que volteamos y decimos, ¿por qué no eres un muchacho coherente? ¿Por qué no te portas bien? Y entonces debería decirle, pues el lado B, papá, el lado B, abuelito. Yo tengo más dopamina que tú, entonces yo me río mejor y más. Pero un día tal vez tenga la dopamina que tienes tú y nos daremos cuenta cómo la vida
Es este cambio de desensibilizaciones. Pero cambiando las emociones, cambiando las experiencias, podemos regresar. Regresar un por poco, eso es que busca, a mí siempre me dicen, es que ¿por qué siempre? Hasta me lo dicen, oye, has pasado muchas adversidades, ¿por qué siempre tienes una forma positiva de estar? Sí, porque construimos, porque nuestros planteamientos, porque nuestras experiencias. También lo toco en el libro. Muchas de las redes neuronales que utilizamos para ciertas cosas que hacemos cotidianamente se construyen entre los 7 y 14 años. Es la etapa crítica de la vida. Okay. Cuando tenemos un módulo de interpretación, giro del cíngulo, de las emociones, la amígdala cerebral, de los recuerdos, el hipocampo, y de una inhibición de todos estos, que es la corteza prefrontal. Por eso cuando nuestras mejores decisiones vienen arriba de este cerebrito que está por arriba de los ojos, esa es la parte más inteligente que tenemos. ¿Y cómo le hacemos para estimularla más? Pues sí, las experiencias, cambiar recuerdos, modificar, leer, viajar. Generamos plasticidad neuronal, sí, y en ese contexto lo que planteo es, en la medida que seamos tal vez más inteligentes, también nos vamos regulando mejor. Lo hermoso de la vida es que vamos a tener una conexión neuronal, 86 mil millones de neuronas son las que tenemos. Después de los 38 años se nos van a ir muriendo de 5,000 a 15,000 al día. Cómo comemos, cómo dormimos, cómo tenemos actividad sexual, cómo rompemos esquemas, pero al mismo tiempo también esta red neuronal, no obstante que se van a ir muriendo pocos de neuronas, se van a organizar mejor. Y entonces, si hacemos bien nuestra tarea de encontrar el por qué me enojo, o sea, no te voy a decir no te enojes, sino a ver, me voy a enojar, pero minuto 36, 37, ya debo estar regulado. O sea, está bien, me enojé. ¿Sabes qué? Le voy a autentificar tu emoción. Estás llorando, ¿sí? No estoy de acuerdo tal vez con cómo lloras, ni por lo que lloras, pero tengo que tener la sensibilidad de que tu llanto es innato. Y con esto, o sea, entender que de todas las emociones que hacemos, es una expresión de cómo está nuestro cerebro, y eso cambia muchas de nuestras conductas. Hay un caso que pongo de una persona que su mamá siempre le obliga a comer, ¿no? Cuando es pequeñita. Sí. Cómetelo porque a mí no me regalan la comida. Y eventualmente ya cambia su vínculo con la comida cuando es adulta. Y entonces busca, anorexia, bulimia. Exactamente. Entonces va con el médico internista, va con el gastroenterólogo, cuando tal vez una terapia, ¿no? Cognitivo-funcional le ayudaría más. Para alguna conducta alimentaria. Exactamente. Oye, Eduardo, comentábamos fuera del aire, por ejemplo, la gente que se enoja, y yo te lo decía, yo cuando me enojo, pero que me enojo, me sale lo carretonera, perdón que lo diga así, no, me sale también, ¿qué te puedo decir? Los adjetivos maravillosos. Los adjetivos, pero es mi forma de expresar ese enojo en vez de golpear, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, yo soy muy grosera cuando me enojo. No hacia la gente, no es de que te voy a ofender a ti, sino tal vez voy a expresar la explicación con groserías, no ofendiendo. Es algo tan hermoso que tiene el cerebro decir groserías, y si lo valoráramos más, nos lo permitiríamos mejor. El problema es que algunos lo utilizan ya como un evento crónico, ¿no? Sí. Pero decir groserías nos libera endorfinas en nuestro cerebro. O sea, es rico. Pero por supuesto. Y en ese contexto, nada más, digo yo la grosería, mira, a lo mejor voy solo en el coche, y digo, la grandota. Sí. En menos de 5 minutos, el cerebro se adapta al evento. Pero si me aguanto y si la traigo. No, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Etel? ¿De qué o qué? ¿O por qué? Perdón, pues de haber sabido mejor ni te saludo. Sí. Ese es el común denominador. Una grosería dicha en su momento nos ayuda muchísimo a adaptarnos conductualmente mejor a algunos eventos nocivos en la vida. Hay un tema también que hay gente que se pasa. Sí, por supuesto. Porque una cosa es decirlo en momentos y hay otra cosa que ya lo tenemos habitualmente porque te causa o porque no eres muy prudente en saber o empático, ¿no? Sí, y lo que te iba a decir es que cuando se nos permiten las groserías, empatamos más rápido. Entonces el otro así de, mira, también. Y entonces uno se engancha. El punto es que sí, el factor social, y en todos los idiomas hay bad words, ¿no? O sea, hay malas palabras, sí. Pero en términos generales sí ayuda a nosotros nada más. Mira, si yo me doy un raquetazo, un golpe en el dedo, y me asobo yo, cuando la digo, el proceso se disminuye. Y el experimento es bien simple. A ver. Metieron las manos a unos individuos a agua que estaba pero con hielo. Ajá. Y duele. Cuando empiezan a decir groserías, soportan más tiempo las manos en adentro. Estudio. El estudio está hecho científico y comprobado. Esto en inglés, obviamente. Sí. Metes las manos,
y empiezan y duran más que aquellos que no la dicen sacan las manos porque o sea, sí hay una forma de liberación que nos adaptamos más y regulamos mejor. Sí, por supuesto. Cuando decimos groserías. Es antinociceptivo, nos calmamos más del dolor, por ejemplo, para empezar, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, doctor, pues es que también no vamos a ir por el mundo. No, simplemente que ante esta situación nos damos cuenta cómo el lenguaje está ahí presente. Ahí está. Me voy a una pausa rapidísimo, pero ahí está. Nada más no se pase con las groserías, ¿eh? Es no a la gente, sino al momento o a la situación. Vamos a una pausa y regresamos. Ay, doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo, doctor en neurociencias, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría. Comentábamos acerca de tu libro, El lado B de las emociones, que bueno, se me hace fantástico, Gracias. porque es del día a día. Sí. Es cosas que entendemos y que podemos ver cómo cambiar si no estamos haciendo lo adecuado. Sí. Comentábamos fuera del aire, Eduardo, que cuando estás así enojadísimo y no puedes decir groserías porque tal vez no es o no te lo permites, claro, o no estás en el contexto adecuado o lo que sea, tu cuerpo lo expresa después con algo como de ansiedad. Estás así de agarrándote el pelo, como las manos, como porque te faltó liberar. Claro, porque nos los prohibieron tal vez de chicos o de niños. En esta etapa crítica de los 7, 14 años que te dicen, usted no se enoje, usted cállese. Usted no diga nada. Calladita te ves más bonita. Ah, no, bueno, esos tremendos mensajes, ¿verdad? No, eso las Entonces, esa situación sí permea cuando somos adultos, sí generan ciertos cambios conductuales. Y bueno, cuando nos preguntan, pero ¿por qué eres así? Sí sucede este factor. Y uno de los eventos naturales es que empezamos a mover las manitas, nos empezamos a rascar los piecitos, uno de los pies empieza. Y es un hecho que un estrés, que también lo mencionamos en el libro, el que está más estresado contagia a los demás. O sea, que tú digas, oye, pero yo no venía mal hasta que yo vi esto. Si nos subimos a un coche y le dices, oiga, voy de aquí de Las Lomas a Ecatepec, tengo 20 minutos y el coche va todo lo que va. Y el chofer se estresa. No, el estrés te lo pasa a ti. Dices, oiga, mejor bájele porque ya vi que... Ya esté pasando la mal. O sea, exactamente. Entonces nos damos cuenta con estos estudios que sucedieron en los ataques de las Torres Gemelas, cómo el estrés compartido es muy nocivo. Muy nocivo. Oye, aquí hablando de todo lo que vamos a encontrar en tu libro, El lado B de las emociones, por ejemplo, dice que se analiza cómo se proyecta en nuestro presente los traumas de la infancia, lo que decías, por ejemplo, de las conductas alimentarias. ¿Qué indica reír sin control si pasamos por una tragedia? Imagínate más esta risa gelástica como la que hace el Guasón, que tú estás, oye, fíjate que te... Y tú volteas y dices, no, espérame, ¿qué te pasa, Eduardo? ¿Por qué te ríes? Es un incremento de la excitabilidad neuronal y automáticamente el 98% de la población se aleja de una persona que se ríe si no tiene contexto. ¿El por qué? ¿Por qué te estás riendo? Y el otro así de, no, pero eso lo vemos y nos los trajo esta película maravillosa de El Guasón. Está cuando lo vemos, sí. Ay, a ver, nos queda poquito tiempo. Dime cómo vamos a invitar a la gente, cómo lo podemos encontrar, El lado B de las emociones, aquí quien nos está siguiendo a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky, o en YouTube, Imagen Multicast en vivo, o Excelsior TV en vivo. Ve este libro, Editorial Aguilar, El lado B de las emociones, del doctor Eduardo Calixto. Lo tienes en físico, en digital. Y en audiolibro, en los tres, claro, y está ahí. Órale. Y se va a presentar el miércoles 26 de julio en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba número 24, a las 7 de la noche en la Ciudad de México, y está a la venta en todos los puntos de venta ya. A ver, repíteme dónde se va a presentar. Orizaba, en la casa. Casa Universitaria del Libro. Así que es de la UNAM, en Orizaba número 24 en la Colonia Roma, el próximo miércoles 26 de julio a las 7 de la noche. A ver, no, tenemos un minutito, dime otro tip rapidísimo. Así ya nos dejas decir groserías. Llorar. A ver, Lloremos. Cuando alguien llora, automáticamente libera una endorfina, ¿sí? La beta endorfina con encefalina, y entonces nos regulamos más rápido. Llorar, si lloráramos más, seríamos una mejor especie. Si nos permitiéramos llorar, nos adaptaríamos más a un problema y no tendríamos tantas cosas. Pero cuidado, si lloramos mucho, nos vamos a dormir más rápido, pues nos tranquiliza, o nos va a dar más hambre, porque el cerebro está consumiendo más glucosa. La emoción que más consume glucosa y oxígeno es el llanto. Por eso
y metemos mucho oxígeno y después de llorar te digo, Ethel, pues vámonos por una pizza. Pues vámonos. ¿Y qué crees? Y la comemos. Por supuesto. Pila. El lado B de las emociones. ¡Ay, qué maravilla! No, esto está maravilloso. El lado B de las emociones, doctor Eduardo Calixto, Editorial Aguilar, lo puede conseguir ya en físico, en digital, en audiolibro. Dese la oportunidad de conocer cómo funciona nuestro cerebro y el por qué nuestro cuerpo reacciona así o de una forma u de otra a través de las emociones. Fantástico, me encanta y la invitación está abierta, querido Por favor, muchísimas gracias, un honor. El honor es mío, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, lea el libro y cuídese.